Bien, y a esta hora de la mañana nos encontramos con Maite Vizcarra, y es experta en innovación tecnológica. ¿Cómo está usted? Bienvenida a JNI Noticias. Muchas gracias, Lisette, por la invitación y aquí dispuesta para charlar. Bien, vamos a conversar sobre un tema muy interesante, la infoxicación, ¿no? Nosotros estamos llenos de información que puede ser beneficiosa, pero también nos puede jugar en nuestra contra. Ahí justamente hablamos de los famosos fake news, la información que recibimos y a veces sin verificarla lo que hacemos es compartirla. Exactamente. Como tú comentas, además hay la posibilidad de que nosotros como usuarios de la tecnología creemos también las Ajá. noticias, ¿no? Hoy día hay muchas plataformas en donde es posible editar un video con una precisión increíble y obviamente empezar a hacer lo que se conoce como el multicasting, ¿no? O la posibilidad de transmisión. Entonces Ajá. yo cuento con por ejemplo, abro una cuenta en Instagram o abro una cuenta en TikTok y empiezo a emitir un contenido. Entonces ya no necesito ni siquiera ir a la televisión. Entonces la facilidad de poder acceder a estos distintos canales comunicando e incluso informando abre la posibilidad de que tengamos esa infoxicación, o sea, el hecho de que nos intoxicamos de información y como bien comentas, lo que hay que saber es escoger, ¿no? ¿A qué medio debo escuchar? ¿A qué persona? Porque evidentemente, según lo que yo consuma, también lo que comparto, ¿no? Y el tema de las fake news es un fenómeno global que requiere mucha responsabilidad de nosotros como Ujú. consumidores y ciudadanos digitales. Claro, incluso algo que ha ido evolucionando y se ha reforzado quizás un poco más con el tema de la inteligencia artificial son los deepfakes, ¿no? Y precisamente quiero mostrar un video referente al tema para que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Se podrían poner el video, por favor? Yo creo que en verdad los besos entre entrenadores de fútbol y jugadoras son válidos. Son una extensión del cariño que se tiene. Y si hay un peñisquito, mejor aún. Maite, por ejemplo, ahí te vemos a ti. Si nos podrías profundizar un poquito más el tema, ¿qué ha pasado? Te hemos visto doble. Sí. No, además esto es lo que se conoce en efecto, Lisset, como deep fake o falsificaciones profundas o extremas. Esto, como bien has comentado, se hace con aplicaciones de inteligencia artificial. Hay de dos tipos, unas que son gratuitas y son muy fáciles de encontrar en Ajá. Internet y otras que son pagas, que te dan un realismo que de verdad te hacen generar error y confusión. El tema del deepfake es bien relevante porque actualmente en el Perú se ha dado un caso lamentable de menores que han usado fotografías de Sí. compañeras de colegio para justamente editarlas, manipularlas y llevarlas a un mercado de pornografía. Dicho sea de paso, el mercado de la pornografía basada en deepfake es enorme. Eso es otro tipo de Claro. mercado y hay que decir que hay gente que le gusta ver a alguien que jamás en su vida saldría en una película porno en esa situación y es fácil de crearlo. Pero también el deepfake puede tener efectos políticos. Imagínate una campaña, Lizeth, en donde empecemos a ver a candidatos con una capacidad de decir cosas que no tienen sentido, como en el caso de lo que hay, dice esa versión mía, que está de Ajá. acuerdo con algo que, sobre lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces la posibilidad de trucar va a ser enorme. ¿Qué hay que Claro. hacer ante el deepfake? Bueno, tenemos que tener, como decía, mucha conciencia como usuarios de lo que estamos compartiendo en Internet. Claro, y a veces el daño es tan grave que se le puede hacer a la imagen de un candidato que a veces cuando uno quiere revertir eso ya no se puede, ¿no? Porque más fácil es viralizar una mala noticia Así es. que tratar exacto de mejorar la imagen. Entonces, esto de acá se podría utilizar o quizás en otros países ya se han utilizado de un contrincante contra otro. Definitivamente, en la campaña, sobre todo en los Estados Unidos, en la campaña de Obama, perdón, de Obama no, la última que hubo Ajá. con el señor Trump, se utilizó deepfake, todavía muy subterráneamente, hay que decir las cosas porque esta tecnología ha ido evolucionando mucho. Antes uno para encontrar estas aplicaciones tenía que entrar a espacios muy recónditos dentro de la Internet que no son tan fáciles de encontrar, que se conoce como la dark Internet o la Internet oscura. Pensemos en que Internet es un espacio global, Ajá. público, pero hay como vericuetos, callecitas en donde uno encuentra cosas muy malas, desde Sí. criminales, desde gente que comercia o comercializa cosas que no se pueden.
bueno, la verdad, cosas muy feas. Y ahí es donde justamente aparecen estas nuevas aplicaciones que hoy, como he dicho, ya son abiertas, ¿no? Entonces aquí, en el ámbito del electoral, por ejemplo, en el ámbito de unas elecciones, hay que tener conciencia que podrían aparecer este tipo de comunicaciones y hay que estar muy atentos. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, que los candidatos o las personas o las cuentas públicas, el Estado, los ministros, etcétera, tienen que hacer cada vez más evidente que cuentan con tales o cuales cuentas, valga la redundancia, que Ajá. tienen a una persona encargada de manejarle sus redes sociales. Hemos hablado ya de que están los gestores de comunidades, etcétera. Y Ajá. tercero, que ellos mismos den una suerte de pauta de cuándo, cada cuánto van a tener interacción. Con esas características o con esos elementos nosotros más o menos podemos identificar cuándo es una mentira y cuándo no lo es, porque evidentemente en una campaña es donde más se genera oportunidades para engañar, ¿no? Claro, y entonces, ¿cómo crees tú que se podría quizás, ¿no? Aunque es un poco difícil, revertir esta situación, ¿no? Sobre todo la infoxicación, como sabemos, el mundo es, bueno, sobre todo ahora estamos repletos de información que no sabemos escoger cuál es verdadera, cuál es falsa. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Sí, Lizeth, yo lo que sugiero aquí es definir dos cosas, ¿no? En Internet tenemos contenidos que están vinculados a hechos, a cosas que se dan en la vida, eso son las noticias, y Ajá, cuando eso se reporta como un hecho, está sometido a un criterio de veracidad. Entonces, así por es. ejemplo, yo puedo reportar una noticia, un hecho que se da, bueno o malo, y eso tiene que tener una verificación en base a las fuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de medio al cual acudimos para informarnos. También es cierto que han aparecido muchos medios alternativos, así se llaman, que ya no son la prensa tradicional que conocíamos ni los canales de televisión, sino, por ejemplo, esto, el streaming, en donde también se Exacto. generan contenidos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de qué medios alternativos buscamos y cuáles también los abiertos, ¿no? Yo creo que hoy día, en base a la experiencia que tenemos, podemos identificar cuáles son serios y cuáles no. Y el otro caso es las opiniones. Entonces, puede ser que ya no sean hechos que son noticiosos o reales, sino que escuchamos a gente que opina sobre algo, ¿no? El mundo de los comentaristas, de los analistas, de los llamados Ajá, opinólogos ha crecido porque como decíamos, ahora tú colocas un celular que se conecta a TikTok, por ejemplo, ah, o al Instagram, y empiezan a hablar. No sé si has visto ahí los stories en tiempo real, la gente hace un live y hablan, exacto. y muchos de esos contenidos se pueden editar y se convierten también en un contenido que eventualmente es noticioso. ¿Qué hay que hacer? En ese segundo caso, hoy día además, hay que tener mucha conciencia de a quién escucho. A veces hay personas que evidentemente tienen un respaldo en su trayectoria profesional, académica, institucional, y ahí es más fácil. Claro que lo Pero también respaldan. aparecen los celebrities, ¿no? La gente que se hace famosa. En esos casos, cuando hay opinión, hay que tener muchísima claridad de que la cuenta es real y no es falsa, ¿no? Ahora más con el tema de los deepfakes. Claro, finalmente, como sabemos, este tema de la infoxicación apela mucho a las emociones, ¿no? Tanto así que la persona se cree la noticia falsa y ¿qué hace? Genera odio en esa persona. Al generar odio, atacan, por ejemplo, a los organismos electorales, ¿no? Creerse esta noticia falsa y dice, ah, no, yo voy a atentar, sea contra un órgano institucional o si no contra una persona. Así es, y como bien indicas, tenemos que tener mucho cuidado con estas situaciones porque en efecto nos están desbordando, ¿no? Así que bueno, mi consejo en este caso es primero, como decía, tener mucha claridad de que nosotros somos responsables de lo que consumimos y aplicar el fast checking que se llama, ¿no? O este chequeo Exacto. rápido de si es un medio y son hechos, tiene que estar sometido a un criterio de veracidad, y si son opiniones, tener mucho cuidado a quién escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias por habernos comentado acerca de la infoxicación, un tema muy importante en estos tiempos. Muchas gracias, Maite. Gracias, Lizeth. Bien, nosotros hemos conversado con Maite Vizcarra, experta de innovación tecnológica. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.